no es un adorno. Entonces, las pestañas, si usted se quita las pestañas, va a pasar una noche sin dormir. Así es. Porque no va a poder dormir. A veces la gente habla de los peces que siempre tienen los ojos abiertos. Aquí hay peces. Y los peces tienen los ojos abiertos y ellos no tienen pestañas. Si tuvieran pestañas, pudieran cerrar los ojos. Entonces, en el oído, por ejemplo, lo que nosotros llamamos la cerilla, que nos limpiamos el oído, eso es para que no entre ningún insecto, porque es amarga si usted la prueba. Y cuando entra un insecto se muere. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día hermoso que nos ha regalado el Señor. Dios mío, estoy contenta, estoy feliz, porque cada vez que yo me levanto, que veo el sol, veo las personas que amo y todavía estoy respirando, puedo tomarme una taza de café, abro mis brazos y digo, Señor, gracias, gracias porque no soy merecedora de tu gracia. Gracias, Señor, le digo, te amo. Enamora a Dios, porque Él te ama a ti también, cuando te levantas, cuando te acuestas, en el atardecer, en la madrugada. Oye, siempre tengo una actitud de adoración en tu boca. Amén. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo Tilemo está contigo. Estoy contenta, estoy aquí con el pastor, este hombre de Dios que siempre tiene una enseñanza. Con mi hermana Winifred, también una muchacha terriblemente. Dios tiene cosas grandes con ella. Así que quédate tranquilita, tranquilito ahí, porque vamos a nadar mar adentro. Pastor, Dios bendiga. Dios bendiga, Yesenia. Dios bendiga a las personas que nos ven a través de este canal Excelencia Cristiana. Dele a la campanita, comparta y comente al final. Yo sé que a usted le va a interesar este tema y que lo vamos a debatir ampliamente. Y en los comentarios sé que voy a seguir debatiendo con algunos hermanos. Porque este tema surgió aquí. Sí, viene fuerte. ¿Cómo que se dice, Winnie? Tras bastidores. Tras bastidores. Bueno, este tema salió aquí, ahora mismo. O sea, se va a estrenar aquí y surgió y nació aquí. Sí, Dios mío. Eso está bueno. Vamos a hablar, Yesenia, de la religión. Vamos a hablar de la religión. De la religión, pastor. Tira lo que... Ay, Dios mío, esto está caliente. Yo estaba muy prendido ahora mismo, así que no se me apague ahora. Bueno, pues vamos a hablar de la religión y ustedes saben que muchas personas pues tienen conceptos y ven incluso hasta la religión de manera despectiva. Y es un tema que siempre pues está como en boga, que yo no soy religioso, que si tú eres religioso, que Cristo no es religión, que qué religión es la verdadera, que si la religión salva. O sea, esa serie de preguntas y cuestionantes vienen por una falta de entendimiento de lo que es la religión. Así es. Porque cuando usted está preguntando todo eso y tiene todas esas interrogantes, pues entonces falta un conocimiento sobre lo que es la religión y sobre lo que la Biblia dice, porque nosotros tenemos que hablar a la luz de la Biblia. Me acuerdo de un programa que tiene un hermano que a la luz de la Biblia, mi hermano Jovino Guzmán, a la luz de la Biblia, pues nosotros tenemos que hablar. Así es. O sea, cuando hablamos a la luz de la Biblia es que no es lo que yo digo, no es lo que yo pienso, no es lo que usted cree, no es lo que me han enseñado, no es lo que yo entiendo, es lo que la Biblia dice. Así es. Entonces ahí es donde viene la enseñanza verdadera, cuando se apega a las Escrituras, que es la palabra de Dios, desde el punto de vista cristiano, es la palabra que rige nuestra fe, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Entonces, la religión es un estado de regresión. O sea, es regresar hacia atrás. Dios. O regresar a reconstruir esa relación con Dios. Así es. O sea, cuando usted ve que la palabra reaparece, es de retroceder, es de regresar. Por eso usted ve que, por ejemplo, revólver es que el revólver tiene un retroceso. Retroceso es hacia atrás. O sea, restauración es volver algo al original, es rehacer algo que estaba dañado y volverlo a recomponer. Entonces Jesús vino a traer una recomposición del hombre en su relación con Dios y en su identidad que había perdido por el pecado. Por el pecado. Entonces la reconciliación, conciliarse, regresar a conciliarse. Por eso cada vez que usted ve que aparezca la palabra es de regresar, a restaurar, a volver a un original, a rehacer algo. A regresar hacia el inicio, hacia el principio. Amén. Entonces, religión es esa parte que regresa a esa relación con Dios. Entonces, la religión es esa base de ritos, es esa base de celebraciones, es esa base de realizar esa serie de ordenanzas que Dios estableció que nos unen y nos unifican a ese Dios verdadero.
Así es. Y hay gente que tal vez no lo ha pensado así, pero Jesús era religioso. Jesús era religioso, Yesenia. Explícanos esto, porque hay muchas personas que yo he escuchado que han dicho de que no, porque Jesús no era religioso. Entonces son cosas que contradicen, porque cuando alguien a mí me dice, Jesús no era religioso, explícame por qué Jesús no era religioso. Ahora, usted dice, Jesús era religioso, pero ahora usted va a explicar por qué era religioso. Claro, porque los padres de Jesús lo llevaban a todas las actividades judías. Lo presentaron en el templo, Sí. que había que presentarlo. Lo circuncidaron. Lo llevaban a las fiestas judías. Por eso cuando Jesús tenía 12 años, que se le desapareció, ellos habían ido a la fiesta de la celebración. Ellos nada más no cumplieron con eso cuando estuvieron exiliados en Egipto por el problema de Herodes que quería matarlo. Y duraron unos 7 años aproximadamente en Egipto. O sea, la niñez de Jesús, el desarrollo principal de la niñez de Jesús fue en Egipto. Hay gente que no habla de eso tampoco porque no hay registros tan detallados en la Biblia, pero por la cultura egipcia ya uno sabe que Jesús pues aprendió muchas cosas avanzadas porque Egipto siempre era una potencia. Es una de las más viejas imperios, uno de los más viejos imperios de la sociedad, de donde vienen muchísimas cosas, igual como vienen de los griegos a nuestros días, Sí. a nivel cultural y a nivel de identidad y de intelectualidad también y de religiosidad. Entonces, porque ellos tenían sus religiones también, aunque erradas. Entonces, porque el asunto de que una religión sea errada o no es otra cosa. Es otra cosa, exacto. O sea, si usted practica una religión que no es correcta, es otra cosa. Ahora, que la religión sea mala o buena, eso es otra cosa. Es otra cosa. Sí. Entonces, Jesús era judío. El judaísmo es una religión. Israel es el pueblo de Dios, pero el judaísmo es una práctica religiosa. Hay 3 religiones que son las principales en el mundo: el judaísmo, los musulmanes o el islam y los cristianos, que ahí abarca incluso a la iglesia católica porque ellos se declaran cristianos porque ellos creen en Jesucristo, aparte de todas las demás cosas que creen. Entonces el cristianismo abarca al evangélico, al pentecostal, abarca al católico y es otra religión y es una de las más grandes. Entonces el judaísmo es de donde se desprende el cristianismo, porque Jesús crea esa religión judeo-cristiana. O sea, viene empezando con las tradiciones judías. El cristianismo al principio había entonces hasta discusiones. Pedro quería que muchas personas judaizaran, o sea, celebraran fiestas judías y tuvieron que llamarlo la atención. Pablo dice, espérate, es que como tú, siendo judío, tú quieres que el gentil, que los demás pues sean judíos también. Esto no es así, o sea, porque él fue llamado a ser apóstol a los gentiles porque era otro tipo de personas que vivían sin las leyes judías. Sí, así es. Y había que enseñarle esa nueva religión, era una nueva religión. O sea, el cristianismo, lo que nosotros conocemos como cristianismo, que yo siempre digo que Jesús no vino a ser cristiano, y de ahí que yo tengo problemas con algunas cosas que digo. Jesús vino a hacernos hijos de Dios. Sí. Ser hijo de Dios no es simplemente ser un religioso, es más que eso. Así es. Entonces la religión nos lleva a ser hijo de Dios, pero no es la totalidad de todo. Entonces hay que entender las cosas en su justa medida. Entonces Jesús era religioso, pero Jesús no era tan religioso para dejar de hacer las cosas que Dios establecía. Así es. Por eso Jesús, un día sábado, oraba por un enfermo o hacía cualquier actividad. Y cuando lo llamaban a la atención, él le decía lo siguiente: el sábado no fue hecho, el hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. ¿Qué significa eso? Que el hombre tiene dominio sobre el sábado, así es. aunque es el día de descanso. Siempre he entendido eso. Entonces, hay una enseñanza clara y precisa de Jesús. No es que no se puede hacer nada el día del Señor, es que lo que usted haga sea para Dios. Para Él, exacto. Y sea bueno. Si usted hace un milagro, si usted ayuda a un necesitado, está haciendo obra, no importa. Pero son buenas. Y eso a Dios le agrada. Entonces, la religión perfecta, la Biblia la establece. Y Jesús la practicaba. Jesús era un practicante de la religión perfecta que no era la judía. Jesús nació como judío, vivió como judío, predicó en la sinagoga judía, enseñaba en el templo judío, hablaba con la gente como judío en sus tradiciones judías, pero al final trajo una nueva religión. Porque Jesús fue el que vino a reconciliar al hombre con Dios. O sea, la religión verdadera y perfecta la muestra Jesús. Así es. Que no es la que nos enseñan hoy en día en muchos lugares, lamentablemente. Hay muchas personas que por ignorancia, otros por negocio y por otra serie de situaciones, pues no enseñan la verdadera religión. Santo. Enseñan religiones que han creado los hombres, porque los hombres han creado religiones.
Los hombres han creado sectas, como le llamamos, que son cerradas y que tienen una doctrina que no es bíblica o que no es sana. Entonces, como no es la doctrina bíblica ni es sana, entonces es una falsa religión. Exacto. Pero la falsa religión no significa que yo no pueda ser religioso. Entonces, hay un aspecto que hablábamos fuera de cámara, Sí. en cuanto a la religión, que aquí es donde viene el problema, yo digo muchas veces. Y es lo que yo puedo hacer y lo que no. Cómo yo debo de vestir y cómo no debo de vestir. Si yo soy cristiano, ¿cómo me identifican? Entonces, ahí viene un tema que lacera a las personas porque hay mucha gente que no le gusta dejar cosas. Exacto. Por ejemplo, hay personas que no quieren dejar una forma de vestir. Hay otros que no quieren dejar una forma de hablar. Hay otros que no quieren dejar unos negocios que hacen. Pero entonces cuando usted viene a Cristo, el primer requisito para esta religión, la verdadera, ¿cuál es? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Deje todo y sígame. ¿Por qué? ¿Por qué usted tiene que dejar todo? Porque usted va a empezar de nuevo. Exacto. Usted va a empezar de cero. De nuevo. Es una nueva vida. Lo que Jesús le explicaba a Nicodemo. Así es. Un nuevo nacimiento. Entonces, en esta religión, usted no puede venir arrastrando toda la cultura, todas las tradiciones, todas las enseñanzas, todo lo que usted creía del mundo, que estaba bien cuando no era así. O cuando algunas cosas son buenas o están bien, pero te pueden llevar a pecar. Así es. Entonces, ¿qué es lo que enseña la verdadera religión? O sea, la religión que Cristo enseña. A que nosotros hagamos las cosas conforme a como Dios dice. Exactamente. Entonces, no es un asunto de que yo le diga a usted en mi congregación, no me venga con ese tipo de ropa. Es un asunto de que usted en su relación con Dios, Dios le dice, esa ropa está indecorosa. Exacto. Usted tiene poco pudor con esa ropa. Entonces, cuando usted ve que el Espíritu Santo ya está en usted, también lo reprende y le dice, como decía usted cuando hablábamos fuera de cámara. Entonces, usted sabe ya que usted puede poner sin que no. Exacto. Y si entramos a hablar de la ropa, como yo digo en otras ocasiones, en el ámbito cultural, en el ámbito climático, por ejemplo, los judíos. Los judíos usaban un turbante aquí en la cabeza, pero era por el sol. Para cubrirse del sol. O sea, había vestimentas que se la utilizaban por ciertas condiciones climáticas. Exacto. Entonces usted se pone un abrigo porque hace frío. Usted pone una ropa que le cubra mucho porque tiene frío. Entonces, si hace mucho calor, un país tropical como el nuestro, entonces usted anda con ropa decente, decorosa, pero no tan tapado, no tan abrazado porque hace calor. Entonces, si usted se pone una camisa de mangas cortas, ya usted se perdió. Entonces, eso le enseña una falsa religión. Exacto. La verdadera religión no enseña eso. La verdadera religión dice que hay que cubrir las partes de mi cuerpo que son más vergonzosas. Y esas partes sabemos que son íntimas. Exacto. Que no son las partes de los brazos o la cara, pues si no andáramos nosotros como andan en el Medio Oriente con un velo y arropado que no nos vean ni los ojos. Pero la Biblia es muy clara, de acuerdo también a las situaciones climáticas usted se viste. Pero de acuerdo a la Biblia, la religión verdadera le dice cuál es el sentido de la vestimenta. Así es. Entonces, si nos vamos más lejos a cómo nace, sabemos que nace por la vergüenza del pecado. Por eso que nace, porque en la originalidad ni siquiera ropa había. Así es. Entonces, ¿a dónde vamos nosotros? A un cuerpo celestial que no va a necesitar ropa. Entonces, ¿la ropa es la santidad? No lo es. Ahora, como ya hay pecado en la tierra y como ya el hombre tiene una situación pecaminosa, que aunque yo no ande en pecado, los demás que me están viendo andan, y si yo ando desnudo me van a codiciar. Exacto. Entonces, o desnuda. Estoy poniendo un ejemplo ilustrativo. Entonces, la religión verdadera enseña cómo debe de ser. Y Jesús no tiene que hablar de eso. Si vemos lo que Jesús enseña cosas más morales y espirituales que físicas y humanas. Así es. Y cuando toma las cosas físicas humanas, las toma como ejemplo visible para que se puedan entender otros conocimientos más profundos espirituales. Entonces, por eso vemos la parábola y vemos la forma de Jesús hablar para enseñar verdades espirituales. Amén. Entonces, cuando el hombre entiende esto, el hombre empieza a vivir en una religión que quizá lo pueden rechazar. Porque hay religiones donde si usted no viste de una manera, usted no puede ser parte de esa religión. Incluso hay código de vestimenta. Por ejemplo, en algunas religiones. Y yo he hablado de eso en otras ocasiones, yo creo, que usted tiene que venir vestido de una forma, completamente, y ya eso es su código. Y quizá uno llega y no viste así y no lo reciben en su comunidad. Eso no es una religión verdadera. Porque la religión verdadera no excluye a las personas, porque la salvación es para todos. Y el propósito de salvación de las almas. O sea, el propósito no es una pasarela de moda. El propósito es de salvación.
Entonces, en cuanto a ese punto, entonces, si usted me pregunta a mí, varón, ¿y cómo debe de vestir un cristiano? Con pudor, con modestia. ¿Qué es pudor? Pudor es no enseñar, pudor es no muy ceñido para que no se vean partes íntimas pronunciadas que puedan llamar a la atención y tentar a su hermana o hermano. Con modestia, ¿qué es modestia? Que no sea ostentoso. La modestia es, yo puedo vestir elegante sin llamar tanto la atención. Y alguien puede decir qué bonito o qué bonita está la hermana o el hermano, que bien se ve. Y no es que estoy haciendo alarde de que tengo riquezas o de que estoy en vanidad o que soy vanidoso. Porque vestir bien no significa que usted sea vanidoso. Significa que usted viste a la medida. Lo elegante es a la medida, que no le quede largo, que no le quede ancho, que no le quede pequeño. O sea, a la medida de su cuerpo, usted se viste. Estoy hablando de algo que es protocolo de vestimenta. Pero cae aquí en la religión porque hace mucho daño y ha hecho mucho daño durante muchos años a nivel religioso. Porque entonces la gente dice, eso es la religión. La religión es una corbata, un saco, una ropa hasta aquí, una túnica. Es una falda larga, pero eso no es la religión. Eso vendieron algunos religiosos, en su ignorancia algunos, y otros en sus propias normas humanas, y no es lo que la Biblia dice. Pastor, y es tan fuerte, y es tan, pero tan fuerte esto, que si te invitan a alguien a predicar a una congregación, si no va vestido de saco y corbata, muchas veces te dejan sentado Yesenia, atrás. a mí me han testificado, hermano, que lo han hecho afeitarse el bigote. Sí. Varios me han testificado. Yo fui a una iglesia y para poder predicar tuve que quitarme el bigote. Le digo, bueno, hermano, yo le bendigo a usted. Bueno, hubo uno en estos días, aquí mismo, nos testificó y nos dijo que cuando él llegó, lo primero que esa pastora hizo, le dijo, mi hermano, usted no disculpa, pero usted tiene que afectarse. Le buscaron una rasuradora, Sí, sí. agarró, se rasuró y predicó, pero al otro día predicó uno y estaba lleno de barba. Pero lo que yo me gustaría saber es dónde, en qué, porque a mí me encanta que me den textos bíblicos para yo aprender más de Dios y de las cosas de Dios. ¿En qué lugar de la Biblia dice que para usted predicar, en cualquier lugar, sea en la iglesia o en cualquier lugar, usted tiene que hacer ese tipo de cosas, por ejemplo? O sea, si tiene un bigote, tiene que quitárselo. Entonces, es como tan irracional que cuando yo lo pienso y lo razono, digo, pues entonces Dios se equivocó, mi Dios. Porque a mí no me dio barba, pero me ha dado una chivita, como le decimos aquí en Dominicana, una parte aquí y un poquito de bigote. Y a veces yo no me lo dejo, la mayoría de veces yo no lo tengo. Pero hay ocasiones que yo estoy como tan relajado que ni me afecta. Y me dejo a veces un chin ahí, a veces estoy hasta irritado de tanto pasarme la navaja. Y yo no siento que yo ofendo a Dios con eso. Nunca el Espíritu Santo a mí de manera personal me lo ha dicho. Porque es que eso y esto no fui yo que lo hice, ni esto. Fue Dios. Y aunque usted no lo crea o no lo sepa, cada una de esas cosas tienen una utilidad en el cuerpo. A pesar de que son de células muertas, que nace el cabello y el pelo, esto tiene una objetividad para proteger. Por ejemplo, las ejas, cuando usted suda, el sudor no le llega a los ojos. ¿Por qué? Porque la eja lo que hace es que recoge el sudor. Recoge el sudor hacia acá. No es un adorno, aunque usted se la saque. No es un adorno. Entonces, las pestañas, si usted se quita las pestañas, va a pasar una noche sin dormir. Así es. Porque no va a poder dormir. A veces la gente habla de los peces que siempre tienen los ojos abiertos. Aquí hay peces. Y los peces tienen los ojos abiertos y ellos no tienen pestañas. Si tuvieran pestañas, pudieran cerrar los ojos. Entonces, en el oído, por ejemplo, lo que nosotros llamamos la cerilla, que nos limpiamos el oído, eso es para que no entre ningún insecto, porque es amarga si usted la prueba. Y cuando entra un insecto se muere. Porque Dios sabe hacer las cosas bien hechas, aunque usted no lo crea. El bigote también protege la boca. Cada cosa, usted tiene unos vellos aquí en la nariz, eso es para que el polvo no llegue a los pulmones, se queda ahí. A veces usted hace así, se limpia y dice, oh, pero tengo... Sí. Y es que el polvo se queda ahí, es como un filtro. Entonces Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Entonces usted no le puede decir a Dios, usted se equivocó. Ahora la Biblia dice que le es indecoroso al hombre dejarse crecer el pelo. La Biblia lo dice. Sí. ¿Por qué? Porque habla de que la mujer, su velo es el pelo. Porque hay una diferencia entre el hombre
y la mujer. Entonces la religión tiene que enseñar eso. Y hay iglesias que usan velo. Claro, y ahí es donde viene el punto de que el hombre no vista ropa de mujer y la mujer ropa de hombre, porque hay una diferencia entre mujer y hombre, Sí. que ahora se quiere eliminar eso. Yo siempre digo, ahora queremos que todos seamos iguales y ya la gente está enseñando una cultura de que nadie es diferente. O sea, usted puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser lo que usted quiera, pero la Biblia enseña que Dios, para Dios es aborrecible eso, que usted se quiera ver como mujer siendo hombre. Siendo Entonces, cuando hombre. usted ve un hombre que se quiere dejar crecer el pelo, que se saca la ceja, que se quiere poner un pintalabio, que se quiere poner cosas que sabemos que no son atributos del hombre, que normalmente es la mujer que lo usa, entonces hay un problema Sí, hay un problema muy grave. de identidad. Claro que Entonces, si usted no sabe ni siquiera lo que usted tiene un problema muy grave. Entonces, cada quien tiene una posición que ocupar. Entonces, cada cosa que Dios hizo, la hizo con un propósito. Cuando una religión prohíbe ciertas cosas, en el caso de la mujer también, tiene que tener una base bíblica para prohibirla. De lo contrario, no es doctrina bíblica. Entonces, cuando usted le dice a una mujer, por ejemplo, no se ponga los zarcillos, los aretes, hay un significado bíblico. ¿Por qué? Los zarcillos, los aretes, lo utilizaban los que eran llevados cautivos principalmente. Hay gente que ha tomado un texto de las hijas de Sión, que se pusieron bonitas y qué sí, sé yo sí, qué. sí. Pero eso tiene una ilustración que la gente tiene que entender literatura. Si usted va a recibir a Dios, si usted va a recibir al Señor, cuando le habla de ponerse bonito, es un motivo de fiesta y de celebración, no de vanidad, porque la vanidad es pecado. Ujú. Entonces, aparte de que las prendas nos llevan a la vanidad, entonces también sucede la parte que tiene que ver con el cautiverio. Cuando los asirios se llevaban al pueblo de Israel, al pueblo de Dios cautivo, ¿usted sabe qué hacía? Le ponían argollas en las narices, le ponían argollas en los senos, le ponían, lo marcaban, lo rayaban el cuerpo, lo tatuaban. Entonces eso era símbolo o significaba que era cautiva Era esa persona, o cautiva. sea que no tenía dominio sobre sí mismo. Alguien dominaba su cuerpo y su vida y por eso podía hacer lo que quiera con él. Eso era, simbolizaba la esclavitud. Claro, lo ponían a bailar con todas esas cosas y era una burla. Entonces, cuando usted ve hoy en día la gente, aquí en el país, por ejemplo, yo que iba al campo mucho, mi abuela tenía cerdo, a los cerdos le ponían Sí. aquí lo que se llama unos arigones. Y a las vacas también. Sí, eso, por a eso. la vaca lo ponen para identificarlo aquí y la sellaban y a los animales los sellan Sí. en los campos, los sellan para identificar que es de una finca, que es de una persona que tiene una propiedad. Entonces, eso tiene un símbolo, tiene un significado. Entonces, ¿por qué el cristiano no se tatúa el cuerpo? ¿Por qué el cristiano no está llamado a ponerse una argolla? Porque el cristiano no es cautivo. Ya somos libres. El cristiano tiene dominio propio y domina su cuerpo y sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como es templo del Espíritu Santo, está completo y perfecto. No fue hecho con nada que le haga falta. Dios mío. Entonces, cuando yo entiendo las cosas con esa claridad, estoy aprendiendo lo que es la religión verdadera, la religión que Cristo enseñó. Entonces, a mí no hay que decirme, varón, usted no puede hacerse un tatuaje ahí que diga, yo soy tal cosa, o soy lo que sea, o papá o mamá, porque eso es contrario a lo que la Biblia enseña. O sea, no se pueden hacer sacrificios por los muertos. Ah, se murió mi papá, me voy a poner un tatuaje aquí con el nombre de mi papá. Ay, qué lindo, mi mamá, yo la quiero mucho. Es un sacrificio a un muerto. Así es. ¿A usted cree que un sacrificio nada más es tocarle unos palos y prenderle un velón? Tenemos que entender las cosas en su justa medida. Exacto. Así Entonces hay es. gente por ahí incluso enseñando en falsas religiones que usted se puede tatuar. Sí, Y se tatúa la palabra de Dios. Y que yo me voy a tatuar un texto bíblico. Dios te bendiga. Dios Qué, te qué bendiga. lindo. Qué lindo. Porque la Biblia dice que tengamos la palabra ahí y en el frente de las casas. Hermano, Pero cuando la Biblia dice, por ejemplo, que tenemos que tener la palabra aquí, es aquí. en la mente. Porque dígame usted, si usted quiere que alguien sepa la palabra, es aquí que va a salir de la boca, Claro. usted hablándole. Entonces, hay una serie de estupideces, yo tengo que decirle así, lamentablemente, de estupideces que la gente se ha inventado y se ha arraigado a ella, que incluso uno dejando la Biblia un poquito ahí a un ladito, brevemente, se da cuenta que por la racionalidad, por el pensamiento, por la capacidad que tenemos nosotros de juicio, nos damos cuenta que son cosas que están mal. Exacto. Por ejemplo, hay gente que dice, no, porque la Biblia no habla de las drogas, por poner un ejemplo. Pero hermano, si usted se consume un pase de droga, de cocaína, heroína, lo que sea, y esa droga le causa a usted un problema neuronal en el cerebro, le come, le daña las neuronas y lo lleva a la demencia,
lo lleva a usted a perder la noción de la vida y del tiempo, lo lleva a delinquir, a hacerse daño a usted mismo, a hacerle daño a otra gente. Eso es bueno. No, Eso no tiene que decirlo la Biblia. tengo que decirlo, así es. O sea, la Biblia tiene que decirme a mí cosas como esa. Yo no sé si la Biblia lo dice, pero no, bueno, sí creo que sí, cuando habla de fornicación en su propio cuerpo. Su propio- sí, Pero no lo especifica así tan claramente, por ejemplo, la masturbación. Que diga, no se masturbe. Sin embargo, hay gente que habla de eso. sí, Entonces, la religión tiene que enseñar las cosas como son. así es. O sea, hay cosas que yo tengo que saber que no son buenas, porque si yo voy a hacer algo que va a llevarme a mí a pecar en mi mente, y yo peco en mi mente, aunque no lo materialice, entonces ya yo sé que es pecado, Exacto. que a Dios no le agrada y que este es templo del Espíritu Santo y que yo tengo que guardarme en santidad. Santidad es no hacer lo malo, Exactamente. es hacer el bien, es apartado que yo he sido y que yo me aparto de lo malo. Entonces, la religión no enseña claramente en la mayoría de los casos las cosas. Y las doctrinas son sesgadas por intereses o por propósitos personales o por mantener tradiciones de hombre que me enseñó fulano y que nuestro concilio enseña esto y si usted no hace esto, usted no es nuestro concilio. Y usted ve que un concilio se viste de una manera, habla de una manera, se reúne con un grupo solamente de personas y otro hace otra cosa de otra manera y con otro grupo. Y la gente entonces que está en el medio, que no es cristiano, que es para quien la iglesia existe, para que ellos se salven, porque la iglesia no es para yo salvarme, ya yo estoy en el camino y estoy inscrito en el libro, es para el que está afuera. Amén. Entonces yo no tengo una iglesia para que los miembros míos se sientan bien. Yo tengo una iglesia para que los miembros míos hagan la obra y la voluntad de Dios. Y en esa iglesia que no es mía, que es de Jesucristo, yo tengo que someterme igual que ellos, o de lo contrario yo tengo problemas con Dios. Santo. Aunque yo sea el pastor. Sí, así es, pastor. Es una controversia que hay siempre, porque vemos que muchas veces las personas que son un poco más conservadoras no son muy aceptadas a los lugares que no son tan conservadores. Ejemplo, es muy difícil ver que una iglesia de esas que usan de todo inviten una persona que no use nada, porque siempre piensan que esa persona cuando va a predicar por lo que está viendo, va a predicar de los aretes, va a predicar de los pantalones, va a predicar de los maquillajes, aunque en mí está. Eso no se permite, sierva. O sea, el que usted vaya a una iglesia a predicar, y escúcheme, sobre esos temas, no se lo permiten. No. Por experiencia se lo digo. Hay temas que a usted no le permiten predicar. Exacto. A mí no me han mandado a quitar el bigote, pero a mí me han dicho, aquí hay nuevo creyente, no hable de tal cosa. No hable de tal cosa. Entonces, a mí siempre yo he escuchado a mi pastor decir, mira, usted llega a un lugar, nunca procure de hablar de lo que usted está viendo, sino habla de lo que el Espíritu Santo le va a revelar. Y muchas veces nosotros vamos es hablar de lo que vemos y no buscamos la revelación Pero de Dios. ahí hay otro problema en la religión. Ya saliéndonos un poco de la ropa, los tatuajes, los aretes y eso, ya. Sí, pero vamos a hablar de la ropa. Sí. Vamos a continuar todavía un poquito. Está de la bien, ropa. pero vamos a hacer un paréntesis entonces. Vamos a hacer un paréntesis. Dentro de la religión hay un problema. Y es que no se sabe tampoco que la religión no funciona con el orden que el hombre la ha establecido. Así En es. eso hablaban en otro video, de lo que se celebra en la iglesia, lo que se hace. Entonces, en ese punto hay muchos errores en cuanto a la enseñanza y la predicación. A las iglesias la gente invita evangelistas. Y a veces los que están ahí son todos cristianos. Ujú. Invitan a un evangelista para que le predique. Y yo lo veo incorrecto. ¿Por qué? Porque el evangelista es para inconversos. El que evangeliza, o sea, el que da la buena noticia. Porque esa buena noticia, esa evangelización es para que los que no son sean creyentes. O sea, cada cosa tiene un rol. Tiene un rol. Entonces en la iglesia, ¿quién predica? ¿Quién enseña? Predica el pastor, que es el que dirige, corrige, instruye, redarguye. Y para eso está. Tiene que tener esa visión si tiene el don de Dios. Para encarrilar a la gente por donde es correcto. Y está el maestro. Que el maestro incluso puede hasta enseñar a los pastores. Y lamentablemente eso no pasa. O sea, hay pastores que se sienten superiores a todo el mundo. todo el mundo. Y ellos entienden que ningún maestro tiene que enseñarlos. Y los maestros en su iglesia tienen que estar, como dice uno, por debajo. Porque si no hacen lo que ellos le dicen, tienen problemas. Y eso son cosas de religiones que no son la bíblica.
Entonces, la religión bíblica pone las cosas en su orden para que la gente no tenga confusión. El evangelio no es confusión. Así es. Babilonia es confusión. La torre de Babel es confusión. Sí. Ahí hay confusión. Pero en la iglesia no puede haber confusión. O sea, Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios muy claro y Dios habla claro, le guste a usted o no. O sea, la gente no se salva como quiere, la gente se salva como Dios dice. Como Dios dice, Ahora, ¿cuál es el problema? La gente quiere salvarse a veces como el hombre dice, o el hombre quiere que la gente se salva como ellos dicen. Entonces, la religión farsa y las religiones que hacen que la gente vea la religión de manera despectiva, es eso lo que sucede. O sea, cuando yo veo la religión como que yo no puedo estar ahí porque ahí me tienen una etiqueta, me tienen unos parámetros que yo creo que yo no lo puedo llevar a cabo, ya me están restringiendo a mí servirle a Dios. Ahora, cuando yo quito los parámetros, quito la restricción y enseño la Biblia, las restricciones van a estar porque los mandamientos están ahí, las leyes de Dios están ahí. Pero la gente se somete más a las cosas de Dios que a las cosas de los hombres. Así es. Hay gente que cuando un hombre lo quiere taranear mucho, lo quiere someter mucho, lo que hace que se van de las iglesias, lo que hace que terminan confrontando y en rebeldía. ¿Por qué? Porque se está haciendo algo que Dios no estableció. Que Dios no estableció. Entonces la gente ve que eso es la religión y dice, ah, no, esta es la religión. Y podemos volver al tema de la ropa. Sí. Entonces la gente ve que eso es la religión porque eso es lo que le están enseñando. Pero esa no es la religión. La religión no es ropa. La religión es una restauración de la originalidad del hombre, Amén. a su imagen y semejanza de Dios. Y la iglesia es el medio para eso, para volver a Dios, para reconciliar. Jesús lo hizo. Jesús es el mediador, pero la iglesia es el lugar donde nosotros hacemos el trabajo que Jesús nos dejó establecido para que nosotros nos formemos en eso que nosotros somos, que somos hijos de Dios. Así es. Y sabe qué, pastor, yo he escuchado muchas personas hablar y decir, y dicen, no, porque la ropa salva. Yo no estoy de acuerdo con que una ropa me va a salvar. Pero sí estoy de acuerdo de vestir con pudor y modestia. Mira, yo no me inclino a que una persona tenga que usar batola, porque yo digo que si es así, las monjas son salvas. Porque las monjas se tapan, que se le ve los ojos, la nariz y la boca, porque ya, pero sabemos la vestimenta que usa una monja. Bendito sea el Señor. Pero en estos tiempos que estamos viendo tantos problemas con eso, ¿no? Que si tú te pones un pantalón. Ahora yo digo, mira, si yo como cristiana, como una mujer de Dios, yo tengo que entender y saber cómo me debo de vestir. Yo me acuerdo que en una ocasión que ya yo lo testifiqué aquí, yo me encontré con un hombre que me llevaba en su motor. Fue un Uber de eso que yo llamé. Y nada, mientras íbamos caminando, él iba hablando conmigo, él es cristiano. Y él me decía, sierva, yo quiero que ores por mí. Me está pasando algo. Porque yo tengo suerte que a la gente le gusta mucho interactuar conmigo. No sé por qué eso. Sin conocerme comienzan a hablarme de su vida personal. Y bueno, la gloria de papá. Amén. Y empezó a hablar conmigo. Y él me decía, mire, yo tengo un problema. Y yo le estoy orando a Dios para que me quite eso. Y yo le decía, varón, pero ¿cuál problema es? Me dice, sierva, yo no puedo ver una mujer con ropa ceñida. Cuando veo una mujer con ropa ceñida, eso me llama la atención, eso me mueve la carne. Y él dice, y yo entiendo que está mal, y yo le he pedido al Señor que me quite eso. Y yo, muerta la risa, le digo, pero varón, hay una iglesia que yo vi en un país de fuera, que no sé, no me acuerdo del país, que la gente sí entran vestidos, pero cuando llegan se tienen que quitar la ropa y hacen una ceremonia sin ropas, desnudo completamente, hombres y mujeres. Y él se echa a reír y me dice, por ahí me congrego yo. Me dice él que él podía congregarse en una iglesia así. Digo yo, varón, ¿y cómo va a ser? Sí, sierva. A mí no me importa. Yo veo una mujer desnuda en la calle sin nada, yo ni la miro. Pero cuando yo veo una mujer, una fémina, como me decía él, con una ropa bien pegada de su cuerpo, eso me vuelve loco. Entonces, yo me quedé pensando y dije yo, wow, pero cuántas siervitas quizá no han hecho a muchos siervos pecar. Porque la cosa no es que tú tengas que vestirte con una ropa ancha, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Que tú tengas que ponerle más tela
de lo que tu cuerpo no llega, porque te vas a vestir según tú tengas tu cuerpo. Si tú eres una mujer que tiene mucho volumen, tú sabes que tú no puedes llegar con una ropa muy ceñida, que tú no puedas ni tan siquiera moverte, porque hay personas ahí que quizás ni estén pensando en eso, pero hay otras que cuando lo vean se le va a los ojos. Claro, Pero entonces no es tanto por eso. Yo digo para cuidarnos nosotras mismas, claro. nosotras como mujer, como sierva de Dios, como ministra del Señor. Yo me tengo que vestir con pudor porque eso dice la Biblia. No estoy de acuerdo que sea una batola, que tiene que ser hasta aquí, que tiene que ser hasta aquí. Yo no estoy de acuerdo con eso. No. Vamos a vestirnos con pudor. No voy a enseñar demasiado y pero tampoco me voy a jugar en una ropa Claro. que sabemos que molesta. Pero que eso está trayendo problemas en estos últimos tiempos. Hay personas que tú no le puedes hablar de eso. Ah, no, porque yo tengo que usar mis pantalones. No, porque que no es pecado que yo me pinte. No, porque que no es pecado que yo me ponga los aretes, que yo me ponga la cadena, que yo me ponga esto. Pero no estoy diciendo que es pecado. Pero yo estoy diciendo que ya las mujeres del mundo es que usan eso. Entonces, yo como cristiana, debe de haber, tengo que tener mi propia identidad. Claro. Entonces, yo no puedo seguir. Yo en el mundo yo hacía eso. Y yo en el mundo me ponía extensiones. Uñas postizas nunca, porque siempre me han crecido mucho. Pero yo me como la uña. Y nunca he tenido yo que usar nada de eso, porque siempre he tenido eso Y mucho. usted sabe que tipifican las uñas largas. Locura. Dios mío. O sea, cuando usted ve en la Biblia, por ejemplo, que Nabucodonosor dura 7 años Sí, loco. le crecieron uñas. Le- Pezuñas, dice la Biblia. claro, porque los animales son los que tienen pezuñas. Mm, Y las pezuñas son uñas largas. O sea, cuando sobresalen mucho. Porque los exacto. animales tienen algunas uñas, pero no pezuñas porque no sobresalen mucho. Incluso Dios Exacto. prohibía comer esos animales con pezuñas. Exacto. Entonces, cada cosa tiene un significado. Y que la gente no lo ignora. Ahora, ¿qué pasa con un nuevo creyente, una nueva creyente? Hablando del punto, antes de hablar de cuando se hace caer al otro, ¿no? Cuando algo no es pecado y yo lo puedo hacer. Usted no puede exigirle a una persona que acaba de recibir a Cristo que se ponga tal o cual cosa. Por ejemplo, en el caso de la ropa, hablando de la religión. Sí, no estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿por qué? Porque hacer eso es crear una situación innecesaria. Esa persona tiene que conocer a Dios primero, Exacto. conocerle la palabra, conocer más de lo que es la doctrina bíblica, para ella misma, por su propia voluntad y la propia relación que tiene con el Espíritu Santo y Dios, va a ir entendiendo lo que usted está diciendo. Exacto. Lo que usted entiende ahora, usted no lo entendía. No, claro. ¿Cuántos años hace que usted está en el Evangelio? Ay, hombre, son 14 añitos nada más. Hace 15, 16 años, quizá usted no lo entendía así. No, no lo Como entendía. no lo entendía yo hace 15 años. Entonces, lo que yo entiendo hoy, hace 15 años que yo no lo entendía. Que yo no lo podía explicar, ni hablar, ni siquiera. Sí, Ahora, exactamente. ¿cómo sucede eso cuando Dios va tratando con usted? Y Dios le va Y enseñando. depende de la relación que tengamos ¿Por con qué Dios Dios. dice, yo mismo iré y lo enseñaré? Y nadie le va a decir a su hermano, conoce a Jehová, porque yo mismo seré su Dios. Esa es la Biblia que lo dice. O sea, Y oye eso, pastor, no estoy de acuerdo con muchas personas que, así como usted decía, que llega un nuevo creyente y de una vez quieren quitarle cosas. Porque, señores, yo siempre, una vez yo tuve diríamos una discusión, porque ella discutió conmigo, con una sierva de esas que ya usted sabe que usan en un hospital. Dios mío, eso fue en el Morgan. Yo nuevecita, pero le doy las gracias a Dios que Dios, que desde que yo me convertí, que el Señor ya, yo empecé a tener esa relación con Dios. Yo creo que Dios me hizo de otro planeta. y usted sabe lo que pasa. Que si usted es de una religión de esta y la otra es de la otra religión de aquella, y una usa una forma de vestir y otra, siempre hay una crítica y una confrontación. Siempre, no, tú eres del diablo. ¿Entiendes? Tú no vas a hacer lo que yo Entonces hago. se crea algo que no es de Dios. Exacto. Se crean divisiones, Exactamente. se crean críticas, se crean contiendas. Entonces, son muchos puntos que estas religiones falsas, mal enseñadas, con doctrinas de Muy hombre, mal enseñada. religiones erróneas, crean. Y crean confusión porque es el propósito del diablo también. Así es. El diablo es que quiere contienda, pleito, discusión, chisme, Pastor, crítica. y discúlpame que lo interrumpa, para que no se me olvide. Y yo me acuerdo que esta señora ese día en un hospital empezó a predicar y decía, no, porque a Dios no le agradan los pantalones, mira esas mujeres que esto. Y yo me la acerco y yo le digo, yo nuevecita, le digo yo, sierva, ¿por qué usted no predique mejor
primeramente del amor de Cristo, porque después que esa persona viene, se convierte, que ya empiezan a adoctrinarlo, el Espíritu Santo comienza a tratar con ellos van a empezar a dejar los pantalones, porque a ver, como fue así que Dios trató conmigo, y me dijo, sierva, usted parece que usted es de la persona de la iglesia que cuando predican la verdad usted y decía, no, yo no necesita, pero yo como Dios ha tratado conmigo, digo, wow. Y ella empezó y yo me senté y dije, wow, Dios mío, pero ¿qué es esto? Porque ella empezó a hablar de ropa. Digo yo, ¿de qué el mundo, qué la persona que no son cristianos va a entender que no se ponga una minifarda? Que no se pongan unos shorts, que le enseñe la pierna, que le enseñe todo, que no se pongan una blusita que le enseñe el seno, porque están cegados por el enemigo. Entonces, la persona del mundo muchas veces lo que quieren es vender lo que tienen, porque dicen que lo que no se exhibe no se vende. Ahora, yo como cristiana, ya con una doctrina, ya con que el mismo Señor tratando conmigo, ya yo tengo que entender que yo no puedo ponerme un short. Porque si me pongo unos shorts, me se va a ver la pierna y eso yo me voy a ver indecorosa. No puedo ponerme una mini farda, o no puedo agarrar, que es algo que las siervas del Señor deben de entender. Mira, no estamos saliendo del tema, pero la mujer tiene su atractivo. Hay mujeres que quizás son un poquito incómodas de ver. Pero aunque sea un loco, que ve un atractivo en esa mujer, señores, hello, no somos muchachos, hay que hablar las cosas tal como es. Yo como sierva, yo no puedo ponerme una blusa que esto de aquí, del seno, se me vea. ¿Por qué? Porque eso es algo que atrae a los hombres. Claro. Cuando una mujer se pone una blusita o algo, y esto no lo enseño porque estoy en cámara. El escote, mira, el escote. Se le ve el escote. Porque, señores, yo antes de ser cristiana, yo era impía. A mí me gustaba bailar, me gustaba beber, me gustaba la discoteca, me gustaba ir a las barras. Yo desde muy temprana edad, mira, chiquita, que yo me acuerdo que allá en San Pedro nos fuimos para una discoteca y a mí no me dejaron entrar. Allá en Santa Fe hay una barra que le dicen el Naranjito. Yo me acuerdo que yo me iba, escondía y me metía debajo, escondía de mi mamá, escondía. Y yo me metía por debajo porque tampoco querían dejarme entrar porque era muy menor. Me gustaba todas esas cosas como a ti te gusta, la persona del mundo. Pero ya cuando uno viene al evangelio, la cosa debe ser diferente. Yo tengo que vestirme con pudor, tengo que vestirme con respeto. Tengo que respetar a estos varones que están ahí. Pero cuando yo llego, que se me ve todo eso, aunque el hombre no quiera, porque Dios mío. No, porque que están mirando demasiado. Pero que eso son cosas que llaman la atención. Claro. Pastor, y a veces no queremos entender eso. Es así, y algo que tú decías hace un rato, del hombre que veía a las personas ceñidas, a las mujeres ceñidas, y le llamaba la atención. Y es lo que decíamos hace un rato también, sobre, por ejemplo, cosas que la Biblia no habla, que la gente entiende que no es pecado. Entonces hay cosas que no son pecado, pero que usted, como creyente, como hijo de Dios, ya que tiene conocimiento bíblico, debe de evitar hacerlas. Exacto. Porque entonces se convierte en un transgresor, que es la persona que hace caer a su hermano. Por ejemplo, el caso del pecado, cuando Eva peca, Eva hace que Adán peque. Así es. Entonces se llama transgresión. O sea, él no pecó directamente, pero a través de ella pecó. Entonces yo no puedo ser un transgresor. No puedo llevar a que otro peque y entre a mi pecado. Si yo ando en pecado, no puedo llevar al otro a pecar. Entonces ya yo soy alguien que está haciendo un mal. Estoy cometiendo maldad. Así es. Entonces el creyente no puede ser ocasión para que su hermano caiga. O sea, una creyente no puede ser ocasión para que un hermano caiga. Entonces, ¿cómo yo cuido de que mi hermano o mi hermana no caiga? Yo haciendo las cosas con el mayor pudor y modestia posible. Porque yo sé que el hombre es proclive por los ojos a pecar. Aunque no materialice, aunque no te acose, aunque no te diga nada, porque es un hombre de Dios, pero en su mente quizá está haciendo malos pensamientos. Exactamente. Entonces, si está haciendo malos pensamientos, tú estás haciendo ocasión de que ese hombre deje de hacer las cosas bien, porque su mente está ocupada en cosas malas, en cosas vanas, en pecado. Entonces, lamentablemente, y que te codicie. Entonces, la religión verdadera no tal vez habla tanto de estas cosas, pero sí te dice las cosas esenciales para tú llevar una vida cristiana, una vida religiosa correcta. Amén. Entonces, cuando hablamos de este tema que le surgió ahorita,
es porque muchas veces la gente no llega a ser cristiano, no entra a la iglesia por tantas normas, tan sesgada que está la doctrina por los hombres, por los conceptos de los hombres, los preceptos de los hombres, pero es que no se enseña la verdadera doctrina bíblica y eso ha hecho que muchas personas rechacen el evangelio y muchas personas estén detenidos para servirle a Dios, aun cuando Dios tiene propósito con ellos y Dios lo va a llamar y Dios lo va a traer, porque Dios es el que salva, claro, Dios lo hace como Él quiera. Pero nosotros no podemos ser ocasión, los que somos cristianos, los que somos verdaderos cristianos, los que le servimos a Dios, de que eso suceda. Eso le toca al diablo, que es su trabajo quizás. Así es. Porque eso es lo que él hace, hacer que la gente se pierda, incluso confundirlo dentro de las iglesias y las religiones. Así es. A veces. Entonces, la religión verdadera, Jesús enseñó cuál era. Una religión de amor, una religión de compasión, una religión de misericordia, una religión que predica buena noticia, una religión que obedece a su Padre, obedece a Dios, que hace y cumple con los mandamientos de Dios. Incluso la Biblia dice, la religión perfecta es esta: apártate del mal y ayuda al necesitado. Sí. Simple, así lo resume la Biblia hablando de la religión. Esta es la religión perfecta, la que se aparta del pecado y ayuda al que necesita. Así es. Entonces, ¿qué apartarse del pecado? Lo que estamos hablando. No cometer cosas que van a llevar a otro a pecar. No pecar yo por una vanidad o por algo que yo deseo o quiero cuando yo sé que eso no tiene nada que ver con mi salvación. Entonces, lo importante es la salvación del alma. Entonces, eso es lo que debe de enseñarse. Usted tiene que procurar salvarse. Porque por eso estamos nosotros en el Evangelio. Por eso le servimos a Dios. El que diga que no, yo estoy aquí porque estoy agradecido. Usted está aquí porque usted quiere salvar su alma. Quiere salvar su alma, sí. Usted quiere salvarse, usted quiere vivir eternamente. Usted quiere vida eterna. Eso es lo que Dios nos ofrece. Y eso es lo que Dios me ha ofrecido a mí. Esa es la promesa que yo tengo de vida eterna y de salvación de mi alma. Entonces, si yo quiero salvarme, yo no me voy a salvar como yo quiero ni como me enseña el hombre. Yo me voy a salvar como la sana doctrina bíblica me enseña, que Dios le estableció para la iglesia. Y a través de Jesús la revela y la enseña para que nosotros ni siquiera tengamos que interpretar nada, porque Él mismo nos da la interpretación en ella misma a través de Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? Así yo tengo que vivir. Jesús no vivía pensando en ropa, Jesús no vivía pensando en negocio, Jesús no vivía pensando en vanidades, Jesús vivía en la obra de Dios. Y cuando usted vive en la obra de Dios, lo demás que usted necesita para vivir, va Dios a suplírselo. Ahora, cuando usted está atado a todas las cosas del mundo, le pasa como el joven rico, que quiere salvarse, pero rico. Beben de todo y ven y sígueme, le dice Jesús. No, así no funciona para mí. O le va a pasar como aquel que fue donde el profeta, Naamán, con lepra, y el profeta le dice, ve y báñate en el Jordán. Fue Eliseo. Eliseo mandó a dice, ve, váyate en el Jordán. ¿Y qué dice él? Y no hay río más limpio allá de donde yo vengo. Usted se quiere salvar, usted se va a salvar como usted quiera, pues entonces no venga donde Dios. Así es. No venga donde el hombre de Dios, porque el hombre de Dios le va a decir lo que usted tiene que hacer. Y Dios le va a decir lo que usted tiene que hacer. Así es. Ahora, si usted no hace lo que Dios dice, entonces usted se va a perder. Porque usted no se salva como dice la religión. Usted se salva como Dios dice. Dios. Entonces, cuando usted hace lo que Dios dice, usted se entra y vive en la verdadera religión. Porque verdaderamente se reconcilia con Dios. Todo el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Exacto. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces la religión perfecta no está abrazada al mundo. Así es. Está abrazada a Dios. Así es, pastor. Pero entonces muchas veces hay tantas confusiones que realmente tenemos que pedirle a Dios misericordia, Señor, ayúdanos, ilumínanos, porque entonces hay personas que piensan así. Yo me río porque este tema está bueno. Hay personas que piensan que para ellos estar realmente para que ellos realmente sean cristianos, no voy a decir religión, porque que hay muchas personas que cuando uno dice religión como que lo toman, pero ya se explicó lo de la religión y se está diciendo el significado de la religión. Pero hay personas que para que se entienda que son evangélicos, que son cristianos de verdad, muchas veces se descuidan de ellos mismos. No, porque no puedo ocuparme tanto de esta carne, porque esta carne es mala, porque esta carne es esto, y muchas veces tú ves que solamente se descuidan de lo espiritual y quieren estar solamente en la carne y esto.
Hay personas que, porque tú seas cristiana, más nosotras las mujeres, ustedes no, ustedes los hombres van a una barbería, se recortan y esto, y ya con eso está bien, ustedes se sienten bien. Pero si vas a un salón a lavarte la cabeza, ya tú estás en pecado. No puedes. Hay todavía en iglesia que prohíben el perfume. Y yo dije, pero ¿con qué fue que María Magdalena le lavó los pies al Señor? Dice que fue con el perfume más caro. Prohíben el perfume. Hay peinados que te dicen que tú no te los puedes hacer. Yo me acuerdo que alguien fue a predicar y estaba hablando de estos pajoncitos que uno se hace. Por ejemplo, yo dije, Señor, yo empecé a preguntarle a Dios. Y dije, Señor, pero yo no tengo un pelo largo. Yo no tengo un pelo lacio. Yo tengo un pelo afro. Y lo tengo corto. Entonces, ¿cómo me tengo yo que peinar? ¿Qué me tengo yo que hacer en mi cabeza? Yo no voy a andar como una loca. Es que no. Porque no. Alguien me dijo un día, no, porque tú eres cristiana, ponte esto. Pero yo quisiera que usted viera el trapo. Yo dije, no, usted se equivocó. Pero mira el punto. El punto es que la gente tiene un concepto del cristianismo o de la religión. Y de ahí que algunos que son un poco más liberales dicen, yo no soy religioso. Sí. Pero la religión no es mala, ni es despectiva la forma de ver la religión. El problema está en entender cuál es la farsa y la verdadera religión. Exacto. Ahí es que está la diferencia. Incluso muchos que a veces dicen, yo no soy religioso, son falsos, porque ellos practican una religión. Hacen un rito, hacen una celebración, hacen una serie de cosas que eso es religión. Automáticamente hay una ritualidad, ya eso es religión. Porque la práctica de la religión es esa ritualidad. Amén. Entonces, la parte de yo descuidarme, que usted está diciendo, que se ha vendido y se ha enseñado, o se ha interpretado o entendido por algunas personas. Hay gente que son religiosos en iglesias y han entendido las enseñanzas y la han interpretado de esa manera. Que le prohíben ciertas cosas y ellos entonces se abandonan. Entonces, esa línea de enseñanza lo lleva a ellos a vivir como personas como así, como sin ningún cuidado personal. Y eso no es de Dios. No es de Dios. O sea, es lo que decíamos ahorita, usted vestir elegante, vestir con una ropa a su medida. Claro, eso tiene que ver con posibilidades económicas también. Exacto. Porque el pobre, yo me acuerdo ahora de algo que mi papá me decía, que usted puede ser pobre pero no sucio. No sucio. Que una pasta de jabón, un jabón no cuesta tanto. Es más, que si todavía no tiene jabón, el agua es gratis por ahora. Lavarse la cabeza, o sea, aunque no tenga que ir por un jabón. Que usted se puede higienizar y con la poquita ropa que usted tenga bien lavada y limpia, usted se ve bien. Claro. Ahora, cuando usted es un abandonado y usted su religión le enseña que usted tiene que ser así, eso es un problema. Es un problema que incluso puede hasta afectarle en su salud. Claro. Pero hay gente que cree que la santidad es eso. Y que mientras más arruinado me vea, yo soy más humilde. Y que mientras más tirado me vea, con menos ropa bonita me vea, entonces yo soy más cristiano. Y eso es mentira. Eso es mentira. Es una falacia, es una mentira. Y es una religión falsa la que puede enseñar esto. Ahora, tiene que haber un equilibrio. No puede inclinarse tanto ni a un lado ni al otro. Usted no puede ser tan liberal o tan moderno que exagere y salga del pudor y la modestia y llegue a la vanidad. Pero tampoco usted puede ser tan RT y tan tradicional o conservador que llegue a un punto hasta de verse también como un polviocero sin necesidad. O sea, no puede ser eso. Entonces tiene que haber un equilibrio con pudor, con modestia, con sencillez, con elegancia, limpio, esto. Entonces, cuando usted entre en ese nivel, usted va a verse como un cristiano, porque el cristianismo no se ve en la cara ni en la ropa. El cristianismo se ve en acciones que nosotros realizamos para con los hombres. Y en la parte interna, Dios lo conoce en el corazón, espiritualmente. Hay gente que se convierte y no es de corazón. Está aferrada a muchísimas cosas y no la deja. Te dice, no, yo no voy a dejar esto porque a mí me gusta esto. Pero ¿te gusta más eso que la religión? ¿Te gusta más eso que hacer lo que Dios dice, que vivir conforme a la sana doctrina? Parece que sí. Entonces no se va a salvar. Hay gente que no se van a salvar, que están mire, hermano, que están en iglesias, están en congregaciones, están en religiones, que no se van a salvar. ¿Por qué usted dice eso, varón? Bueno, porque están apegados a la tierra, están apegados al mundo, están apegados a las cosas materiales, están apegados a la vanidad, están apegadas a muchísimas cosas. ¿Y qué dice la Biblia? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para vivir eternamente? Hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo hago la voluntad de Dios, yo me someto y someto mi voluntad.
Entonces la religión verdadera, el principio de ella, que yo decía que Jesús le dice al que quiera ser discípulo, al que quiera ser creyente, el que quiera ser hijo de Dios, niegue, se deje todo, me llama a mí a sumergir mi voluntad, a asumir mi voluntad a Dios. Y en esa sumisión, entonces ya yo no gobierno mi vida, la gobierna Dios. Así es. Y como Dios es el que toma las decisiones en mi vida, antes de yo hacer algo, yo tengo que ver si Dios está de acuerdo o no. Y cuando yo lo hago por mi propia cuenta, la mayoría de veces, se lo digo hasta por experiencia personal, yo tengo problemas. Si yo hago las cosas por mi propia cuenta sin que sea la voluntad de Dios, muchas veces me trae problemas. Entonces, Dios enseña en la palabra a que nosotros tenemos un gobierno y se llama el gobierno de Dios. Dios gobierna mi vida. Y si Dios no gobierna mi vida, entonces yo no soy su siervo. Santo, así es. Para yo ser siervo de alguien, tiene que ser que sea mi Señor. Así es. Entonces, Él es mi Señor. Jesucristo es mi Salvador. Dios es mi Señor, es mi Dios. Entonces, yo tengo que entender eso a nivel religioso. Entonces, la religión es una eclesia, que es una comunidad. Iglesia lo que significa es una congregación. Gente que se congrega, que se agrupa. O sea, los santos no es el nombre. La iglesia somos todos los que le servimos a Dios en cualquier lugar, pero cuando nos agrupamos en una localidad, formamos una comunidad cristiana que profesa a Cristo, que habla de Cristo, que vive como Cristo. Entonces, por eso nos llaman cristianos. Así es. Entonces, ese cristianismo no se muestra como yo quiero. No es de que porque ahora la moda es esto, yo voy a hacer lo que la moda dice. Ay, qué chévere. No, porque yo lo que tengo que hacer es esto, porque esto es lo que llama a los jóvenes, esto es lo que llama a la gente. Eso es cosa del hombre. Eso es cosa del hombre. Ahora, yo tengo que hacer lo que Dios dice. Y en la religión no hay moda, en la religión no tiene que ver con que la cultura esté enseñando una cosa u otra, tiene que ver con lo que Dios enseña. Y por eso se habla de sana doctrina y de doctrina bíblica. La doctrina es una enseñanza para aprender determinadas cosas. Entonces, ¿qué es lo que me enseña la doctrina? A vivir como los hijos de Dios. Amén. Porque antes yo vivía como un hijo del diablo. Así Antes yo vivía como un mundano. Antes yo vivía como un egipcio, como un babilonio. Así es. Ahora yo vengo a Cristo, entonces yo cambio de vida. Ahora yo vivo como un pueblo escogido, como un real sacerdocio, como un príncipe Dios. o una princesa del reino. Muy fuerte. Y de ahí que se habla del evangelio del reino, que también se ha tergiversado en muchas religiones. El evangelio del reino no es ropa, oro y prenda y provisión. Y se ha vendido como que el evangelio del reino, que yo no puedo ser pobre, es que yo tengo que vivir en prosperidad económica. Aleluya. Y eso son falsas religiones. Estamos hablando de la religión. Así Y es. abarca muchos puntos. Entonces, la religión verdadera no te enseña eso. La religión verdadera te dice que tú tienes que estar contento con lo que Dios te provee. Amén. Que tú no te enredes en los negocios del mundo para agradar a Dios. Que tú no eres codicioso ni avaricioso, porque el amor al dinero es el principio del mal. Entonces te enseña una serie de cosas que te van a llevar a ti a trabajar porque hay que trabajar, y la Biblia lo dice, para comer, a trabajar porque hay que trabajar para suplir necesidades, para ayudar a la iglesia, para ayudar a las personas que necesitan, pero no por vanidad. Entonces cuando yo lo hago por vanidad, yo estoy en pecado. Dios mío. Y no me doy ni cuenta. O sea, cuando yo hago muchísimas cosas porque yo tengo que ser millonario, que yo tengo que ser rico y vivo, eso es avaricia. Y la avaricia no es de Dios. Así es. Pastor, sabe que este tema tiene que tener una segunda parte y una tercera parte, porque tiene, como decimos aquí, tiene mucha tela que cortar. Y hay de muchas cosas que en realidad queremos hablar. Por eso te pedimos que, oye, no te voy a decir que si hubo una palabra que te impactó, que sé que te impactó. Ahora te digo, ponlo debajo de los comentarios. Y la segunda parte, sí, te la vamos a dar, muchacho, no te pongas guapa, que esa segunda parte va, porque sé que quieres seguir aprendiendo de estas palabras que trae el Señor, porque realmente en estos tiempos no se está hablando, se habla de muchas cosas, pero las cosas esenciales, que mucha gente están muy ajeno a eso, no se está hablando, pero aquí en Excelencia Cristiana tú lo estás escuchando y vas a seguir escuchando. Suscríbete, dale me gusta, dale like, comparte con tus amistades, para que YouTube siga recomendando este canal y todos esos videos puedan llegarte a ti y a las demás personas, y podamos seguir nutriéndonos de estas palabras que Dios nos trae a este lugar. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermana y amiga se despide, y el pastor. Dios le bendiga, su hermano Víctor Almanza. Y esto ha sido tu zona sobrenatural. Dios te bendiga. Shalom.